Hola, eh, hola a todas, todos, todes quienes escuchen este video. Bueno, ya tenía un rato que me había propuesto realizar estos, espero que sean breves videos de verdad. Lo que pasa es que hay muchas cosas por decir, por posicionar. Por aclarar desde mi experiencia, digamos, les comparto que me siento un poco con la responsabilidad de compartir. em, no solamente es mi visión, sino son experiencias que he tenido la oportunidad de tener en mi experiencia profesional y bueno, he constatado de alguna manera lo que voy a sostener argumentativamente en este par de videos. Bueno, este primero eh, tiene que ver con un tema que me, mm, me estremece todavía la piel. Estaba yo más consternada hace una semana, más visceral, obviamente. Yo creo que también fue bueno que hiciera este par de videos al tiempo, con un punto de vista un poco más razonado y no con tanto la emoción a flor de piel, ¿no? Que finalmente no debemos de negar estos sentipensamientos que vienen. Bueno, como lo ven en el título, me gustaría centrarme en el caso de la señora Ceci Flores, una madre buscadora también con un caso paradigmático. Bueno, no voy a ahondar tanto en quién es ella, en la búsqueda de sus hijos, en en las experiencias que ha vivido, y que por supuesto, ha trastocado todo su ámbito familiar. Eh, el caso de Ceci Flores, presentándose en apoyo a la candidatura del frente opositor. Yo también estoy de acuerdo en que es frente cínico opositor, que se le nombre así, y por eso es tan impactante y me gustaría un poco brindar esta información acerca o a partir de alguna manera de la consternación, eh, no solamente que me dio a mí, sino a, a óptica de muchos puntos de vista, la presentación de ella en apoyo a esta candidatura. Y primero, eh, puede ser que esta senadora, la señora X en toda su totalidad, en toda su completud, decirle señora X, no nada más por el nombre que tiene, sino por quien la respalda y quien la impuso, que es claramente Claudio X González. eh, la trayectoria que ella pueda haber tenido en términos de atención, no creo que de tanta atención, pero de interacción con algunas víctimas, puede ser muy respetable. En ese sentido, yo no creo que exista, o más bien yo no creo que no exista un antecedente de relación o de vinculación previa con, con el particular caso de Cecilia Flores. Entiendo que no del movimiento, aunque en el discurso se haya comprometido por lo menos el grupo de búsqueda de mujeres en Sonora. Entiendo que no es así, y entiendo también que, bueno, cada quien, las personas, aún como víctimas, tienen el derecho de manifestarse y de tener las ideas que ellas crean pertinentes. También ratificar que la figura de Cecilia Flores en la formación
de colectivas de búsqueda encabezadas por las madres, pues ha sido también paradigmática e histórica, porque ella, junto con otras madres del norte de la República, fueron de las precursoras o de las iniciadoras en este tipo de jornadas y en este tipo de actividades o de acciones más bien de sustitución, ¿no? Acciones en las que los estados, los gobiernos del estado, hablando del estado federal, estatal y local, se vieron rebasados, que ese es otro tema. Pero regreso al tema de la trayectoria de vinculación que una activista o que un activista pueda tener respecto a una figura de representación, en este caso como lo que representa la senadora X. Em, Eso puede ser muy respetable, yo no tengo información al respecto, pero seguramente hay un antecedente que lleva a Cecilia a tomar la decisión de mostrarse y de manifestarse ahí em, en torno o al apoyo a esa candidatura. Y voy con mi segundo punto. Eh, sí, es inconcebible un poquito porque, y ahí yo no sé si es todavía falta de nuestra cultura política, no creo que sea falta de información meramente, yo creo que es falta de análisis, que todos deberíamos de tener, empezando por la memoria. Inconcebible que Ceci Flores se presente a apoyar la candidatura de sus propios perpetradores, eh, los perpetradores de su desgracia, de la desgracia familiar que ella encabeza y que ella representa como víctima, como digna víctima, eh, porque la señora X no representa nada, nada de estas personas que presentó como figuras de la clase media o de aquellas personas no atendidas por el actual gobierno. No, representa los intereses justo de corporativos y de aquellos sectores gubernamentalmente indiferentes, pero en el caso de Galvez, eh, brutalmente atroces que abrieron de manera irresponsable esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que tal parecería que fuera más que una guerra contra el narcotráfico, una guerra civil, eh, como bien dicen algunos analistas, que no se quiere decir su nombre como tal, pero se abrió una caja de Pandora de la cual pues todavía es imposible cerrarla por todas las atribuciones y todas las ausencias, atribuciones que mediante la corrupción se le empezó a dar al narcotráfico desde los años 80 y de todas esas ausencias justo del Estado en sus diferentes eh, organizaciones y en sus diferentes dependencias para tener presencia y hacer Estado de Derecho en algunos territorios del país. Eso es lo que representa Galvez. Eh, lo que representa Galvez es una agenda y una agencia de intereses corporativos y que ven al Estado como un corporativo más, como una empresa más y además con un derecho que no es de piso, pero es un derecho de privilegios muy parecido al derecho de piso que ejercen los diferentes cárteles del crimen del narcotráfico a costa de nuestras contribuciones como ciudadanía, ¿no? A costa de nuestros impuestos. Eso es lo que representa Galvez. Y sí duele porque, y ahí voy al tercer punto, que es por eso que se llama el primer título de este video, eh, el intermediarismo, el coyotaje de los derechos humanos.
Tiene algún tiempo que me dedico a ello, no solamente de manera profesional o digamos en términos del servicio público, sino también ahora de manera independiente en diferentes etapas facéticas que no solamente tienen que ver, no con obviamente no con el paradigma jurídico céntrico de la defensa de los derechos humanos, del litigio estratégico, de todo esto que en algún tiempo estuvo en boga, sino más bien en términos de la promoción del ejercicio de los derechos humanos, que en mucho tiene que ver con la concientización, sensibilización, información y concientización de los mecanismos de exigibilidad ante el Estado que tiene la ciudadanía en torno sí al paradigma o al enfoque de los derechos humanos. Al cambio también del reconocimiento, de la importancia del reconocimiento de los derechos humanos en el primero constitucional, y posteriormente pues también me he involucrado un poco en experiencias de posible acompañamiento desde el paradigma del respeto por la dignidad, eh, de la exigibilidad por el derecho a la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas de desaparición eh, en este país de manera contemporánea, que no tiene, que digamos tiene diferentes características con la desaparición forzada en lo que se le conoce en México como la etapa de la Guerra Sucia, en los años fines de la década de los 60, principios de la década de los 70 y todavía con repercusiones a principios de los 80. Em, por eso me atrevo a decir en este video, explicar a, qué, qué noto, a qué le llamo yo este coyotaje de los derechos humanos, ese intermediarismo de los derechos humanos, y que ahí es donde se dan las tramas finas del por qué también entender sin solapar los errores que ha tenido el actual gobierno o los gobiernos encabezados por lo que se le conoce como la cuarta transformación, sin solapar, pero sí es importante decir esto. Hay también, digamos, hay una serie de grupos, una serie de organizaciones llamadas de la sociedad civil. Esto habría que también atenuarlo porque eh, hay que recordar mucho el libro de Reigadas Gil cuando hablaba de la sociedad civil organizada. Con la implementación del neoliberalismo se abre este concepto y en esta sociedad civil organizada no nada más caben los movimientos políticos y civiles que venían teniendo una visibilidad y también una posibilidad de construcción de agenda, por lo menos en este país, desde los años 80 en la transición también de los años 90, sino que también entraron otras figuras organizacionales que tenían que ver con eh, agencias y agendas de intereses de organismos supranacionales, no directamente organismos ligados a la Organización de las Naciones Unidas, sino hablo específicamente de organismos bancarios, de organismos financieros que tenían organizaciones de responsabilidad social que financiaban otras tareas, otros ejercicios y procesos muy importantes de ciudadanización en los países que éramos mal llamados o de una manera despectivamente llamada países del tercer mundo. Es ahí donde se da la confluencia de este concepto de sociedad civil organizada, que no es para nada un concepto puro o no es para nada también un concepto que no deba ponerse a reflexión. Y es ahí donde se incrusta esta reflexión que yo veo como este coyotaje de los derechos humanos, particularmente en el tema de víctimas. Ha habido voces, personajes
no voy a decir nombres ni nada, yo creo que son muy visibles porque además se erigen a veces como portadores de las voces de las víctimas, como intermediadores de sus demandas y de sus exigencias. em, y es un grupo, eh, pues ciertamente ligado a centros de pensamiento, eh, que no tiene que ver con un protagonismo de ciertas universidades públicas, sino más bien que tiene que ver con el protagonismo de ciertas universidades privadas, universidad privada en específico que a la cual le debemos un poquito también la visibilidad y el peso que ha tenido también, que han tenido los derechos humanos en la parte académica. Estoy hablando concretamente de la Universidad Iberoamericana. Eh, Ustedes saben que es encabezada por sector jesuita de la iglesia y ahí es donde también se vincularía una, una segunda anotación en esta tercera reflexión que hablo sobre el coyotaje, el intermediarismo de los derechos humanos. Regreso a esta nata de voces de personajes de organizaciones, em, que además monopolizan la vinculación y por tanto la atención a víctimas. De eso no me dejarán mentir las instancias gubernamentales, porque también quienes hemos estado de manera independiente haciendo, colaborando o proponiendo algunos trabajos, sumándonos al llamado de la resistencia civil pacífica en torno o de frente a toda esta deshumanización que nos ha dejado la funesta y mal llamada guerra contra el narcotráfico, que solamente fue, y ya como lo sabemos ahora a hoy, fue un ejercicio desde el control del Estado para darle una acreditación, una facilidad a ciertos cárteles. em, Quienes respondimos de una manera autónoma al llamado de sumarnos a ello, pues también lo sabemos, ¿no? Sabemos lo difícil que es llegar a las personas, a las colectivas de víctimas, brindar un procesos o brindar ejercicios o procesos de atención de manera desinteresada. Y por otro lado, bueno, del gobierno hay responsabilidades que cumplir y no me dejarán mentir que existe esta nata, yo no le diría barrera, lo pondría como una nata densa de tener que convencer o tener que eh, filtrar o lograr la aprobación de estas voces para que se permita hacer esta incidencia de manera directa con las víctimas. eh, Estas voces sí tienen una agenda de intereses muy particular y nunca han estado a favor del movimiento de que se conoce como el movimiento de la Cuarta Transformación desde el principio. Nunca, ni siquiera le dieron un voto de confianza, un periodo de aprobación en específico. No, no, no. Desde el principio, desde que se supo que ganó la presidencia, inmediatamente empezaron a hacer eslogans, inmediatamente empezaron a hacer foros, inmediatamente empezaron a hacer espacios en donde ya no era Peña Nieto el victimario, sino era el nuevo gobierno. Desde ahí actuaron de una manera muy rápida y lo digo porque yo asistí a varios de esos foros, tanto en la academia, concretamente en el Colmex, como en otros espacios que también incluso se fueron aperturando en la UNAM en torno al tema de víctimas. Y eso lo digo de manera muy penosa, porque ahora hay voces que hasta ahora em, se dan cuenta del saldo atroz que nos dejó los sexenios de Felipe Calderón y la superficialidad, la banalidad con la cual se trataron estos temas
en el sexenio de Peña Nieto. Y hasta ahora es que abren espacios y toman la bandera del tema de las desapariciones. Es verdaderamente penoso pero eso yo no me voy a meter ahí, ameritaría otro video, ¿no? El papel de universidades y el papel, el de la UNAM. Cito concretamente el de la Universidad Iberoamericana porque son eh, estas voces, muchos de ellos son salidas de ahí y muchos de estos protagonismos y de estos actores han generado las articulaciones y las redes también de vinculación, de atención, de litigio estratégico en torno al caso de defensa de graves, de casos de graves violaciones a derechos humanos y por eso la cito. Pero sin duda, eh, eh, universidades como la UNAM, que ya entró tarde al tema, y pues es también interesante cómo es que entra tarde al tema, pero de manera simultánea a cómo entra el actual gobierno. Entonces eso deja mucho que pensar y ratifica las tesis sobre que esta sociedad civil organizada no es pura, no es única, no es buena, no es tenemos fines altruistas, no. Hay una agenda de interés muy concreta y que la mayoría de las veces son financiadas por organismos extranjeros. Eh, en ese sentido, y como lo dije, no negando las omisiones, no negando los errores, y permítanme decir la palabra, pudiera decirse hasta estupideces, que ha tenido el actual gobierno en torno a la política de atención a víctimas de casos graves de violaciones a derechos humanos. Lo digo esto hasta estupideces porque no hay que olvidar la funesta respuesta que da en su momento quien fungía como secretario de Gobernación, eh, a una madre buscadora que se encontraba fuera haciendo un meeting en la Secretaría de Gobernación y la estúpida, pues no se puede decir de otra manera, la estúpida respuesta que le da a esta madre. Los errores. La izquierda está aprendiendo a hacer gobierno y no se aprende de la noche a la mañana. Mucho hablan de esa curva de aprendizaje. Bueno, en esa curva de aprendizaje también hay que reconocer que los protocolos de atención a víctimas son prácticamente muy nuevos. Incluso la ley toca temas y elementos muy interesantes que sido difíciles de operativizar. Y ahí sí quisiera también decir que no es fácil ser servidor y servidora pública en estos temas. Y tampoco se puede poner a cualquier persona. Yo creo que si en algo ha pecado la izquierda es pensar que sus cuadros o que los cuadros de alguna manera políticos que buscan instalarse y tener un lugar de empleo burocratizado, se les ponga en este lugar y se les ponga sin ningún tipo de, ya no digamos capacitación, sin ningún elemento esencial de sensibilización y vinculación con estas colectivas, con estos colectivos que tienen de alguna manera la incursión y que tienen la experiencia en el trato con las personas víctimas. Esto es bien importante porque, y otra vez, ¿no? Pues a esos puestos no llegan las mejores personas, no llegan los mejores perfiles, y no hablo de puestos directivos solamente, sobre todo estoy hablando de los puestos operativos, de los puestos que están del trabajo de cara a cara, del trabajo de barandilla, del trabajo de primer contacto en o con las personas que han sido víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como es este caso y como son varios, como son otros tantos. Eso confluye en, en una articulación de un discurso
de separación, no quisiera decir de odio, me voy a abocar a en otro video a hablar sobre el discurso de odio de la extrema derecha, que no es el caso, sino a, a las visiones erróneas, y yo diría las visiones articuladas de una manera muy lamentable, me parece, por parte de esta nata, por parte de estas organizaciones, de estos personajes, de estos colectivos en defensa de los derechos humanos, en torno a a la concientización o en torno a la influencia, la incidencia que tienen en el pensamiento y en la percepción de de las víctimas, de la percepción de sus circunstancias, pero también de la percepción que hay que tener dentro o frente a las vinculaciones que se hacen con el sector gubernamental. No todos los casos, debo de decir que hay casos de colectivas y colectivos muy autónomos, muy independientes, que no se dejan endulzar, como dicen, ¿no? El oído con el canto de las sirenas. Cuando se dice esa frase, no solamente se hace alusión a, a que las palabras te endulcen, que el oído te endulce las palabras de gente que tiene poder así en lo general. No, el poder ya vemos hoy que no es nada más ganar un poder electoral o un puesto de gobierno, no, el poder está difuminado en varios poderes. Y uno de ellos tiene que ver con este poder también de estas organizaciones llamadas de la sociedad civil organizada y de otro poder fáctico y de otro poder muy simbólico, que es las iglesias. Y ahí voy en torno también a el segundo comentario de este tercer punto, ¿no? La influencia que han tenido las iglesias y, ojo, que no estoy diciendo que esté mal, eh, yo creo que es muy loable el papel protagónico, porque además, pues han sido las únicas que han brindado una atención integral a las víctimas en este país, sobre todo las víctimas recientes de esta deshumanización, de este proceso de deshumanización y de este proceso eh, de los saldos que nos ha dejado la estúpida guerra contra el narcotráfico. Pero sí hay que decir que su incidencia ha carecido de uno de los principios democráticos y de derechos humanos, eh, negando el laicismo que se necesita en este tipo de intervenciones. Si bien es cierto, ha sido muy eh, impactante y hasta cierto punto muy lindo ver eh, que diversas confluencias religiosas, la diversidad religiosa en su momento más álgido eh, de las protestas eh, con el caso Ayotzinapa o con otros casos se vieron ahí fortalecidas, pues también hay que decir que el principio del laicismo, de la atención social y de del acompañamiento psicosocial, que debería de ser un principio, pues se ha roto. Obviamente, la incidencia y la intervención la hacen frente a postulados que tienen que ver con el reconocimiento de un poder único y de un poder único que ya sabemos pues cuál es, que es eh, pues de acuerdo a los dogmas de fe que cada religión tenga, pues es ahí, ¿no? Como eh, la instalación del credo como única razón. Lo que pasa es que desde las dinámicas civiles y desde las estructuras del Estado es, es complicado, es complicado entender y es complicado también pensar que desde las estructuras del Estado la atención social tendría que ser brindada bajo esos dogmas de fe o esos valores. Sí, es cierto que el servicio público tiene que tener valores de ética política y aquí pues los aprendizajes del doctor Enrique Dussel
sí tiene que tener una dirección ético-política el servicio público, pero eso no quiere decir que esta ética política sea en mucho consistente con alguna doctrina religiosa. Y esa es la parte difícil de entender y de cómo se materializa, cómo explicarte que una víctima puede estar apoyando a sus perpetradores en una campaña política. Mucho caos, mucho caos en las narrativas y muchas ausencias. Pero primero voy a decir este caos, ¿no? Mucho caos porque se puede brindar una atención, se puede tener una cara, se puede tener una consistencia en el ejercicio de acompañamiento, pero teniendo una agenda también de interés político y económico muy concreto. Por un lado, las iglesias tienen un interés político, por supuesto que lo tienen, desde el hecho de que se pronuncian en, en, am, de manera crítica a este gobierno, que tienen todo el derecho de hacerlo, pero eh, hay que tener cuidado de alguna manera con no mezclar, pero es justo lo que no se hace, ¿no? No se tiene claridad en no mezclar la opinión política y el simbolismo que toma tu ejercicio o tu representatividad en torno a la atención a víctimas. Eso no está claro, eso está muy mezclado de frente a las víctimas. No se aclara que esa es postura civil, sino se dice como tal y se critica como tal. Y ya de eso, de entrada, va construyendo una percepción en las víctimas sin que sin que esta percepción sea permeada propiamente por una experiencia concreta de mala atención o de burocracia indiferente o de ausencia del Estado, etcétera. Y por otra parte, los intereses económicos, que ya también sabemos que no toda la iglesia es igual, no todas las iglesias son homogéneas, hay también una diversificación, pero hay un sector de la derecha corporativa que está muy vinculada al sector preponderantemente de dominio de la organización eclesiástica, sobre todo católica, y que está financiada por estos grupos de la derecha corporativa que bien representa Claudio X González y todo ese sector. Porque ustedes dirán, bueno, seguramente hay algunas organizaciones que dicen, bueno, yo no he cruzado palabra con el señor X González, ¿no? A mí no me vengas a acusar, no, pero son muy sutiles las agendas y las vinculaciones, cómo llegan a ser financiadas y finalmente en esta red de articulaciones con voces protagonistas, con actores, con actrices, con voces que se han sumado de alguna manera a un llamado, a una bandera y que parecería que genuinamente se forman a esta bandera, pero que están articulados a través de estos grandes intereses, de estas grandes corporaciones y que son voces que efectivamente tienen entrada, tienen derecho de entrada con estas organizaciones de la sociedad civil que se erigen como intermediarias eh, de los colectivos y de las colectivas de víctimas. Yo esa razón le daría un poco a lo visto con Ceci Flores y me parece que hay otra circunstancia también que puede que haya pegado, porque no solamente es Ceci Flores, por ejemplo, y a mí me ha tocado ver a doña María Herrera, otro caso paradigmático, otro ícono de la desgracia de este país. La he escuchado hablar mu- con mucho enojo, con mucho carácter frente a las actuaciones de este gobierno, aun cuando justo en este gobierno actual es que se empiezan a dar cuestiones eh, muy singulares, por ejemplo, como el banco de datos genéticos, o sea, algunas peticiones que se traían tiempo atrás.
y uno se dice, bueno, ¿por qué? O sea, ¿dónde fue el quiebre? Dónde fue la ruptura? En esta agenda es una agenda que duele, no es una agenda electoral y eso también es un llamado para la izquierda electoral, la izquierda organizada para llegar al gobierno. Eh, no es un tema electoral, quizá no sean muchísimas, no, en comparativa, las víctimas por la injusticia económica, el sector de la pobreza, pues no se puede comparar con el sector de víctimas por desaparición forzada, pero es un tema que duele y es un tema que le compete a la izquierda, al progresismo, porque del otro lado, por supuesto que no va a ser un tema de interés y por supuesto que al contrario, desde el otro lado se piensa en la represión, en la utilización de las armas y en la utilización de estos mecanismos sucios, como es la desaparición forzada, como instrumentos de control para apaciguar a una para controlar y apaciguar a una población. Entonces es un tema de izquierda, es un tema del progresismo, y ahí pues uno se pregunta dónde fue la ruptura. Y también creo que hay un hecho histórico, pues sí, un hecho histórico que también creo que confluyó y que creo que también tuvo la importancia eh, de que el Ejecutivo actual yo no lo critico porque también hay que ser muy sagaz para administrar un país casi casi devastado como se les dejó al actual gobierno. Pero este gobierno, el Ejecutivo Federal, opta por volcarse o volcar la atención, los aprendizajes como proceso en la atención de un caso paradigmático como es el de Ayotzinapa. Y insisto, no lo critico porque si vamos a la sustancia de, de lo prometido en este gobierno, incluso que se resume en la frase primero los pobres, era de esperarse que el caso paradigmático de completa atención iba a ser Ayotzinapa, por lo que representa también, por lo que representa históricamente el caso de Ayotzinapa, ligado a, a la guerra sucia en México y por lo que también representaba el caso Ayotzinapa frente a la también mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Era de entenderse que ahí se iba a volcar la atención y bueno, con todo y las críticas y con todo y las resistencias que el propio Alejandro Encinas ha reconocido y con todo aquello que ya el grupo de expertos independientes conocido como el GEI ya ha venido analizando y ha venido develando las resistencias propiamente de las Fuerzas Armadas respecto al caso. Ya ha habido avances, sí, pero pues los avances han sido muy pocos, muy lentos y desgraciadamente pues con resultados pues que dan cuenta de lo que yo en la tesis doctoral hablaba como la necroburocracia y hay niveles de esa necroburocracia. Hay una burocracia indiferente, hay una burocracia omisa, hay una burocracia que calla, pero también hay una burocracia que ejecuta. Y ese es el caso que devela el caso Ayotzinapa, ¿no? Una probable colusión de crimen organizado, funcionariado público de distintos niveles, entre ellos, por supuesto, también las Fuerzas Armadas y otros actores de la sociedad civil también que callan y de la que son pues víctimas tanto del silencio como de la ejecución, como de la corrupción y negligencia, pues aparentemente son víctimas nuestros 43 compañeros estudiantes de las infiltraciones también al parecer, que había en la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa por parte de algunas por parte de las fuerzas militares y de algunos compañeros que se hacían pasar como estudiantes. En fin, eh, creo que también ahí se rompe la posibilidad
no sé, hasta como si de un diálogo, ¿no? Porque justo son estas organizaciones las que empiezan a hacer mella y son estas organizaciones justo las que empiezan a profundizar la diferencia sin que antes las colectivas lo pudieran ver como un caso paradigmático, un caso de iniciación, de articulación y construcción de la atención a víctimas. Son también organizaciones que ponen ahí a sus voces, que ponen a sus voceras y voceros, que ponen a sus representantes y representaciones a que obtengan los cargos, ¿no? Y que ya después, pues, no me admiraría yo que por ingenuidad o por, o, o también por saturación o eh, por falta de inexperticia o demás, ¿no? Que se vean superadas, que se vean superados estos personajes, pues dejen sus cargos, ¿no? O los hagan también renunciar a sus cargos, sobre todo en un caso tan entrampado como es el de Ayotzinapa, o como casos que son tan dolorosos, pero también tan entrampados y tan riesgosos, como son los casos con los que se trabaja en casos de desaparición forzada por cárteles del crimen organizado. Entonces, bueno, para ya no hacer más extensivo esto, pues sí quería comentarlo y hacer un llamado, un llamado al sector del progresismo, al sector de izquierda, a que, a que este tema de política de atención a víctimas sea tomada de manera seria, en donde, si bien es cierto, existe este mapeo organizacional de este intermediarismo que no ayuda en nada, porque mientras que la obligatoriedad la tienen las instituciones del Estado, estas organizaciones, de hecho, se manejan y actúan en un limbo legal, es decir, en un limbo legal y pues en un ejercicio abierto prácticamente, tanto en influencia simbólica, influencia subjetiva, en influencia legal y económica, en contra a veces de las actuaciones del Estado, que son las que tienen la obligación de atender estas cuestiones, la cuestión social y la cuestión social en atención a las víctimas de graves violaciones a derechos a derechos humanos, a derechos sociales también. Entonces, hacer un llamado a que mm, los cuadros operativos de esta política de atención a víctimas tienen que tener algo más allá de capacitación. También tienen que entender que es quizá el servicio público más sacrificante y más duro, porque no es fácil la atención. Hay mucho dolor, hay mucho enojo, y desgraciadamente, aunque tú no seas parte o responsable hayas sido directamente responsable del gabinete de Felipe Calderón o del gabinete de Peña Nieto, del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, aunque tú como operativo no seas directamente responsable, tú como figura del Estado, te va a cargar, te, tú eres una representación de esa instancia, de esas instancias que fallaron, que falló o de las que no estuvieron presentes. Y eso cada vez que te presentes en la atención con víctimas se va a dar. Así que es un trabajo muy sacrificado y es un trabajo que debería también de abrir la discusión al interior de las políticas gubernamentales en torno al tema del síndrome del quemado o llamado burning out, es decir, que las prestaciones, que los derechos laborales deben de tomar en cuenta la salud mental y emocional de sus personas trabajadoras. Es un, una actuación, un funcionariado público de alto riesgo y no solamente por el tema que trastoca, sino también por el desgaste emocional y psicológico de estos servidoras y servidores públicos. A la fecha, no he escuchado eh, alguna discusión que ponga esto en la palestra, que lo ponga ahí, porque es más fácil ser un burócrata indiferente
y porque es más fácil ser un burócrata omiso y un burócrata que también le echa la culpa a las víctimas sin entender qué significa una víctima en estos contextos actuales. Entonces, un llamado, ahora que se renueva un poco, que se, de alguna manera, en donde ya hay una ratificación hacia la coordinación de una continuidad, de un proyecto de continuidad en el lado de la izquierda, del progresismo, un llamado para que este tema sea reflexionado, sea atendido también por parte de las compañeras y compañeros que ya están ahí adentro y que alcen la voz y que necesitan tener esa atención y que necesitan también tener un derecho laboral que considere esta cuestión. No me queda más que decir, me sentí obligada a hacer este video y también voy a hacer un video respecto a la extrema derecha, un poco una tesis sobre las falsedades que están comentando ante la muy segura y muy probable candidatura de una extrema derecha. Muchas gracias y los leeré en los comentarios.